Buenas tardes a todos. Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la presentación del libro Quo Vadis, España, del que es autor el académico de número don Alfonso González Ferrari. Excelentísimos, ilustrísimos señores, señoras, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. Tiene la palabra don Francisco Rullán Ferrer. Bueno, buenas tardes. Soy Francisco Rullán, director de Ediciones Russer. Lo primero que quería era agradecer la presencia de todos los que están aquí para acompañar a Alfonso en un día tan importante para él, como es presentar su obra histórica Quo Vadis, España. Agradecer a la Real Academia de la Mar y a su presidente la deferencia de invitarnos como editorial a hacer este evento en este lugar tan apropiado. Y no quiero extenderme mucho porque el protagonista es el libro y el autor, pero sí que quiero trasladar que, desde Ediciones Russer nos sentimos honrados de que Quo Vadis, España forme parte de su catálogo. Se trata de una novela, no es una novela, perdón, se trata de un libro de historia, pero hay unos matices por parte del autor que luego expondrá que nos llamaron mucho la atención al valorar la obra, y son las notas de autor, ya que aparte de ser muy detallista, un libro muy trabajado, no deja de dejar su rúbrica personal en cada uno de los eventos del libro. Por mi parte, insistir en que nos sentimos honrados de que suba el nivel de la categoría editorial con la presencia de Alfonso entre nuestros autores. Ayer mismo estuvo en la Feria del Libro de Villanueva del Pardillo firmando ejemplares. Me consta que el alcalde adquirió un ejemplar y ya está deseando hacer algún evento con él, porque el libro realmente merece la pena. Y ya para finalizar por mi parte, una de las cosas que le he trasladado a Alfonso mientras trabajamos en la edición del libro, qué importante es conocer la historia de España para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, como dice el título. Y qué bueno sería que todos los políticos y la gente que va gobernando nuestro país tuviera un conocimiento exhaustivo de la historia de España, tal y como lo tiene Alfonso. Así que, por mi parte, lo dicho, espero que el libro sea de vuestro agrado. Desde luego que es una maravillosa obra. Y os agradezco que ya muchos de vosotros lo habéis adquirido. Quien no lo haya adquirido, tenemos el punto de venta ahí fuera, como habéis visto. Y también, pues si alguien tiene algún detalle pendiente o algún compromiso, es un maravilloso regalo llevarse, aparte de su propio ejemplar, una obra dedicada por Alfonso. Por mi parte, insisto en agradeceros vuestra presencia, la cesión del espacio, y espero que disfrutéis de Quo Vadis, España. Buenas tardes a todos. Es una gran satisfacción presentar este libro de Alfonso González Ferrari. Alfonso pregunta a España que a dónde va. Y España le responde: ¿a dónde me llevan los españoles? Otrora me llevaron a descubrir nuevos territorios, a cruzar océanos y a hacer gestas heroicas. Hoy la verdad es que voy de puerta en puerta, sin saber a dónde voy, sin saber dónde pararme y sin rumbo ni discreción. El libro de Alfonso González Ferrari, académico de esta Real Academia de la Lengua, es un libro, para empezar, para calificarlo, incisivo. ¿Y qué quiero decir con incisivo? Pues que realmente, frente a un tiempo en el que estamos, en que la gente y los escritores no se mojan, aún en la situación en la que se encuentra ahora mismo España, el libro de Alfonso va inmediatamente a tocar los puntos neurálgicos. Es curioso y darse cuenta de que, por ejemplo, empieza a hablar de la Segunda República y al poco de escribir ya dice: la Segunda República tuvo 16 gobiernos en 8 años. Mal presagio para empezar a hablar de una nueva situación política. Dice, y nada más empezar, lo primero que hicieron fue quemar el colegio de los jesuitas de Alberto Aguilera y una serie de iglesias. La verdad, vuelve a apuntalar, mal presagio. La verdad es que no nos podemos imaginar al gobierno de Robert Aldrich, que llega al poder en 1945 en la Gran Bretaña, y a poco de llegar a empezar a quemar el colegio de Eton o la iglesia londinense de St. Martin of the Fields. Sin embargo, aquí no parece que eso no tenía mayor trascendencia, pero para Alfonso sí la tiene, y lo apunta en su libro. Y qué duda cabe que, estando hoy aquí en el Instituto de Ingeniería, hay que decir que el libro de Alfonso es un libro en que tiene las virtudes de un ingeniero: análisis, sistema, orden.
y además un conocimiento exhaustivo de la materia que va a tratar histórica en el libro. Pero además es el libro de un ingeniero amante de las letras y de la historia, y de sangre le viene al galgo, puesto que tiene antecedentes en esa área familiares muy ilustres. Pero además, evidentemente, diríamos que es un libro de un ingeniero que ama la historia, que ama España. Ese es, en el fondo, lo que se trata de este libro que ha escrito Alfonso. Y la realidad es que si tuviera que citar 4 virtudes del libro, empezaría por decir que es un libro completo. ¿Y por qué completo? Porque hay que ver que en un solo volumen trata cantidad de temas. Desde luego, del siglo XX es alucinante. Empieza por las viñetas famosas de Cuzcut, que dieron toda empezaron un cierto inicio, ¿no?, de la inestabilidad en Cataluña, que luego evidentemente pasa a tratar de la guerra de Marruecos, por supuesto de la Segunda República, la guerra civil, el franquismo, la transición, con una extensión muy grande. Pero es que luego entra ya en el siglo XXI, y es que, por citar algunos temas que voy a citar un tanto variopintos para que veáis hasta qué punto entra en detalle, pues está tratando temas de una actualidad rabiosa, como pueden ser la ley de memoria democrática con la exhumación en el Valle de los Caídos, o el tema del proceso, o la influencia de George Soros a través de su compañía Open Society en la interferencia de los gobiernos europeos, o en el asesinato de 144 personas por el copiloto alemán de la línea Germanwings, entre los cuales 50 españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Es apabullante la cantidad de datos que da en un solo volumen. Pero además es que tiene, y esta es la segunda virtud, ameno. Es muy ameno. La verdad es que la idea de intercalar primero de poner preámbulos y luego de poner como notas del autor, la encuentro brillantísima. Y brillantísima porque llega un momento en que es que uno casi lee lo que más o menos recuerda de la historia y dice, bueno, pero yo lo que quiero es llegar a lo que dice el amigo Antonio, al amigo Alfonso. Vamos a ver qué dice al final de este acontecimiento. Uno está casi esperando leer más la opinión del autor a pie de renglón y de noticia que la propia noticia, porque lo hace con una gran brillantez y, dicho sea de paso, ¿por qué no decirlo?, también con mucha ironía en alguna de las noticias. No puedo dejar por menos de reseñar una que aparece al final, que claro, es que son tantas noticias las que nos bombardean que ya uno pierde el este. Por ejemplo, nadie recuerda, por ejemplo, que el 26 de marzo del año 23 él apunta que hubo una nombramiento importante a nivel de ámbito ministerial con categoría de dirección general, ya la querríamos para los asuntos del mar, para un tema importantísimo, que él nos lo dice, el tema de la protección de todos los derechos animales y la salvaguarda de posibles nuevos futuros derechos. Y evidentemente Alfonso lo reseña con esa ironía fina que tiene en su prosa, y acaba diciendo, menos mal que en el artículo 7º se preveía la igualdad de género al respecto, importantísima en una ley que él califica evidentemente de fundamental, importante y urgente. Bueno, como veis, los comentarios de Alfonso no solamente son acertados, sino a veces le llevan a uno claramente a sonreír en su lectura. Y vamos por la tercera virtud. Y la tercera virtud es que es un libro veraz. Y eso, en los tiempos que corren, empieza a ser menos fácil de encontrar, el encontrar un libro veraz. Y efectivamente él lo es. ¿Y por qué? Pues porque, claro, hoy día en cantidad de, bueno, en todo, hay que decirlo, en todo en general, pues la gente trata de estar en una cierta equidistancia de posiciones. ¿Para qué? Pues para no molestar a nadie y quedar bien con todo el mundo. Y claro, es que muchas veces hay que molestar a alguien, o no se puede quedar bien con todo el mundo. Y efectivamente Alfonso no tiene pelos en la lengua para decir las cosas claramente. Y cito una cosa en la que él, como ingeniero y como persona que ha estado mucho tiempo en esas lides de la reindustrialización, entre comillas, de España, etcétera, etcétera, ha tenido que sufrir. Se pone a hablar, y digo este como un ejemplo, como podría citar muchos otros, de lo que fue todo el aspecto del famoso libro blanco de Carlos Olchaga de la reindustrialización. Por no hacer la historia corta, leo textualmente lo que dice. El proceso constituyó una lamentable chapuza. Destruyó cientos de miles de empleos, muchos de ellos de media y alta cualificación, y vaciaron de experiencia las empresas. Claro, esto es muy interesante decirlo, pero además continúa y dice, claro, es que además muchos de esos puestos fueron llevados por gente que no tenía las cualificaciones técnicas o ingenieriles suficientes. Y continúa diciendo, no es cuestión baladí
el hecho de la abundancia de cargos políticos con titulaciones en Derecho o Económicas al frente de empresas de grupos industriales, relevando a profesionales específicos de sus sectores. Esta mentalidad llevó al fracaso del plan de reestructuración de la industria española, que estuvo mal planteado y peor gestionado, tanto desde el aspecto industrial como desde el punto de vista económico, y cuyos efectos se padecerán durante futuras décadas. La verdad es que esto era, cuando yo lo leí, pues cuando me pidió Alfonso que si le podía hacer la contestación, hará un mes más o menos, me pareció muy acertado. Pero es que 15 días después, hoy, hace 15 días, dije, este hombre es un profeta, además, porque es que hace 15 días sufríamos un bochornoso apagón de todo el mundo en que teníamos a una prócer auténticamente abogado cobrando más de $500.000 euros, lo que cobramos nosotros en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué? Pues por liderar Red Eléctrica sin tener absolutamente ni idea de lo que hablaba. Todavía estamos esperando, yo estaba esperando, no te preocupes que nos darán una explicación técnica, teórica. Yo como ingeniero lo estaba esperando. Hasta que veo el currículum, no tenía ni idea de quién estaba al frente de Red Eléctrica, y veo, Dios nos pille confesados. Digo, esta mujer no sabe la diferencia entre potencia y energía, entre 1 kilovatio y 1 kilovatio hora, mucho menos de la situación en que las centrales fotovoltaicas que generan en continua tienen en cuanto a la capacidad de acoplamiento, en cuanto hay desincronización de la frecuencia de las... Digo, es que no sabe ni de lo que estamos hablando, de algo que efectivamente sus técnicos ingenieros de Red Eléctrica llevaban 5 años avisándole. Bueno, la verdad es que ahí demostró Alfonso también unas ciertas dotes proféticas en lo que podía suceder. Y hemos citado 3 virtudes. Hemos citado el que era completo, el que era ameno y el que era veraz. Bueno, en este punto todavía él continúa, y es muy gracioso porque luego abunda en el libro, y esto no es para que lo compréis, es que es muy entretenido. Que consta que yo empecé a leerlo un día y leí 120 páginas de un tirón. O sea que yo lo abrí un día cuando me dejaron, voy a abrir, y abrí por la Segunda República y me leí 120 páginas de un tirón. O sea que es absolutamente agradable. Pero luego, después de esto, empieza a hablar, claro, del auténticamente patético afán de nuestros políticos de, diríamos, blanquear o ilustrar sus currículum con doctorados y másteres absolutamente fantasmagóricos o siniestros, que lo único que tratan es de alguna manera de disimular su auténtica indigencia cultural y académica, ¿no? Pero claro, es una cosa... Bueno, el libro es que no tiene desperdicio. Bueno, y vamos con la cuarta virtud. Y la cuarta virtud, quizá, sea la más importante de todas. No debería serlo, pero lo es, porque es un libro valiente. Y dice, bueno, un libro valiente, pues, ¿eso qué es? Pues mira, C.S. Lewis decía que el valor, hoy una virtud que muchas veces la gente está poniendo en solfas, e incluso se trata de decir, pues hoy el valor, pues en fondo casi es que es un tío medio agresivo, medio tal cual, pero sin embargo C.S. Lewis nos lo explicaba muy bien y nos decía, el valor no solamente es una virtud en sí misma, sino es la que capacita a las demás virtudes en los momentos de prueba. Hace falta valor para ser honesto cuando los que nos rodean no son honestos y nos invitan a ser deshonestos. Hace falta valor para ser fiel cuando los que nos rodean no son fieles y nos invitan a no serlo. Hace falta valor para escribir lo que uno cree que debe escribir, aunque eso le pueda llevar a la senda de los elefantes, al ostracismo y a, de alguna manera, la cancelación. Y claro, el libro es valiente porque el autor es valiente. Y el autor es valiente quizá, pues, ¿por qué? Pues en el fondo porque es una persona libre. Sí, es una persona libre y precisamente por eso no está pendiente del aplauso de los medios, ni del aplauso de la academia, ni está pendiente de la crítica. Porque la única crítica a la que Alfonso y ante la que Alfonso se inclina es ante la de su propia conciencia, a la que ha sido fiel toda su vida. Y eso, en los tiempos que corren, pues hace que el libro haya comentarios. Pues saca un de Wikipedia y dice, y esto está mal, y punto, y te saca inmediatamente después el por qué está mal, o del país, etcétera. Esa frescura, ese aire fresco, en un momento en que la dictadura de lo políticamente correcto asfixia a todo el ambiente cultural y académico, realmente es algo que es muy de agradecer. Y no quiero aburrir mucho nada más, pero sí que creo
que, aparte de todo ello, habría que ir a decir unas palabras de dos cosas, de la dedicatoria y de los agradecimientos. ¿Y por qué? Porque de alguna manera el libro nos muestra los conocimientos y diríamos la cabeza del autor. Pero muchas veces las dedicatorias y los agradecimientos nos muestran un poco el corazón del autor. El corazón del autor, que muchas veces es fundamental, porque muchas veces sin esa vertiente el libro a lo mejor no habría llegado ni a ver la luz. Y en ese sentido, la dedicatoria es a sus tres hijos, María, Paloma y Alfonso, y es lógico, porque sus tres hijos son el futuro, son los que tienen en el fondo que contestar la pregunta que él plantea en el libro. Luego, evidentemente, esa es la dedicatoria obligada. Y el agradecimiento hay muchos, pero evidentemente no puedo por menos que empezar con el primero y quizá el más fundamental, a mi mujer Mamen, que con infinita paciencia ha seguido mis numerosas e interminables horas de dedicación al libro, gracias a lo cual dispuse, sin su menor queja, del mucho tiempo que me ha llevado terminarlo. A lo que yo añadiría, acompañado todo ello por su eterna sonrisa, que desborda cariño e inteligente comprensión. Y hay otro agradecimiento que yo calificaría también de notable. Max Hastings, uno de los biógrafos de Winston Churchill, narraba en su biografía de Winston Churchill lo siguiente, que ya cuando él era muy mayor, estaba ya retirado de la política, retirado de todo, estaba en su casa de Londres y estaba con él su hija María. Y entonces ya de vuelta, Winston Churchill de todo tipo de reconocimientos, condecoraciones y de todo, su hija le preguntó si había algo que él deseara y que no había recibido. Y pensaba probablemente María, su hija, que él le diría la Cruz Victoria, la Cruz Victoria, la más alta condecoración británica, nunca le fue concedida a Winston Churchill. Pero, sin embargo, cuenta que Winston Churchill se quedó pensativo y que, con voz pausada, contestó: me hubiera gustado que mi padre viviese lo suficiente para ver que yo había llegado a ser algo en la vida. La frase no tiene desperdicio en una persona que ha llegado tan alto y que de alguna manera nos revela y nos desvela los más profundos recovecos del alma humana y de los anhelos del alma humana. Bien, ¿y por qué traigo esto a colación? Pues porque en los agradecimientos también hay dos agradecimientos muy notables por parte de Alfonso. Una que dice que su madre estaría muy orgullosa de él por este libro y que su padre se sentiría felizmente sorprendido por su osadía. Yo creo, Alfonso, que hoy, en estos mismos momentos, tu madre está muy orgullosa de ti, de tu libro, y que tu padre está esbozando una ufana y tranquila sonrisa. Y ya para terminar, simplemente, pues decir que es una suerte que tengamos este libro escrito por Alfonso González Ferrari, que nos interpela a que España se despierte. Sí, para que España se despierte, para que de alguna manera aquellos versos de Francisco Aldana dejen de ser ciertos, aquellos versos que decían que el pueblo, por Dios más favorecido, duerme a la sombra de un eterno olvido. Muchas gracias. Querido presidente,
querido secretario de la RAM, querido editor, queridos compañeros académicos, queridos amigos, querida Mami, queridos familiares aquí presentes, buenas tardes a todos y gracias por vuestra numerosa, amable y generosa presencia. Gracias, Carlos, y gracias, Francisco, por vuestras indulgentes referencias al libro y a mi persona. Estamos en días en que hemos vivido dos importantes acontecimientos históricos, como han sido el fallecimiento del Papa Francisco y la elección del nuevo sucesor de San Pedro, el Papa León XIV, al frente de los más de 1.400 millones de católicos que somos en todo el mundo. Y días en que de nuevo se nos recordaba la fragilidad y vulnerabilidad de nuestra sociedad actual, con el gran apagón del día 28 de abril, sin precedentes en nuestra historia moderna, y casi sin reponernos el episodio de las más de 1 millar de personas atrapadas, desamparadas en los trenes de alta velocidad, detenidos durante horas y horas, como así mismo les ocurriera a los miles de ellas confinadas en las estaciones ferroviarias afectadas por el parón de los trenes. Mi nieto Javier, que no puede estar presente, esto no sé lo que es, Ana. Perdona. Decía, mi nieto Javier, que no puede estar presente hoy aquí, bueno, a ver si acabo con mi nieto Javier. Decía, mi nieto Javier, que no puede estar presente hoy aquí, porque actualmente reside en Alemania, en donde estudia su primer año de carrera, en la noche del 28 de abril me mandaba un WhatsApp que decía: abuelo, te falta lo del apagón en el libro. Javier inconscientemente ponía el dedo en la llaga respecto a la particularidad, en cierto modo frustrante, que conlleva el escribir sobre historia actual, pues inexorablemente, cuando se cierra el relato, la historia sigue avanzando. Y uno piensa que el efecto sobre su libro es como el de una novela por entregas, pero sin segunda parte, es decir, incompleta. A Javier le contesté en clave de humor y le dije, pues tendré que escribir ahora una segunda parte con el título Quo Vadis, a oscuras, España. En realidad, Quo Vadis, España es un relato de la historia pasada cercana, origen y antecesora reciente de la actual, para despertar conciencias y cuyos argumentos son los hechos ocurridos que nos han traído hasta hoy. Es en este sentido una novela sobre una sociedad en evolución que, recuperada su normalidad, retorna impenitentemente a despertar lo peor de sí misma, repitiendo los errores de su pasado. En el libro pretendo ilustrar a quienes desconocen buena parte de esa historia, al tiempo que se alerta a quienes, conociéndola, no han tomado aún conciencia del riesgo a que nos lleva olvidarla. Al menos ese ha sido mi propósito al escribir la historia de estos 350 años que recorre el libro. La letra impresa siempre mereció para el lector del pasado la condición de veraz. De esta veracidad, con la evolución de los medios de difusión, tomó el relevo la radio, en un tiempo en que se acuñó la frase «lo ha dicho la radio», como sentencia garante de fiabilidad. Con el avance de los medios de comunicación y la tecnología, tomaría el relevo la televisión. Una imagen vale más que 1000 palabras. Frase que me ha rechinado siempre. Dependerá de qué imagen y de qué palabras, digo yo. En fin, hoy día son las redes sociales las que marcan esta tendencia.
pero el sentido común nos dice que ningún soporte comunicativo garantiza la veracidad del mensaje que envía. Es más, yo diría que hoy, más que nunca, es obligado a dudar y preciso contrastar entre lo que se lee, se escucha o se ve. Y si ya nos vamos a la inteligencia artificial, ¿qué vamos a decir? Así que mi libro no ha de ser una excepción, aunque he de reiterar que está escrito para despertar la inquietud de conocer lo básico de nuestra historia, tan necesario hoy día para tomar conciencia de lo que significa ser español. La comunicación, desde sus orígenes, ha permitido el avance del conocimiento en la sociedad, pero también del desconocimiento mediante la manipulación de la realidad. La comunicación evolucionará progresivamente con la aparición de la imprenta para la difusión primero de narraciones y experiencias personales, y de ahí para transmitir en gacetas y publicaciones noticias, opiniones o ideologías políticas sobre la sociedad. Ya yendo más allá, para el adoctrinamiento masivo, situándose la prensa escrita, por último, como único medio bajo su pretendido objetivo informativo, naciendo lo que hoy se entiende por periodismo. El último cuarto del siglo XVIII en España es un periodo en el que esta evolución será de una influencia política notable, permitiendo la universalización de credos, filosofías, idearios, políticos, etc., principalmente a la sociedad culta y en menor medida a la alfabetizada. Ya en el siglo XIX, la entrada en servicio por decreto del telégrafo del 22 de abril de 1855 implanta en líneas electrotelegráficas en toda España, incluidas Islas Canarias y Baleares, así como el norte de África, lo que sería el inicio de un nuevo sistema de intercomunicación. En el último tercio del XIX y primero del XX aparecerán la telegrafía sin hilos, la telefonía, el cinematógrafo y la radio como medios de entretenimiento y expresión, hasta que ya entrado el siglo XX pasan a ser los más importantes instrumentos de comunicación y por ello influencia social, impulsados por las nuevas técnicas y por un concepto más profundo y específico del periodismo. En España, en plena dictadura, nace la televisión, que desplazará en cierta medida a la radio, medio que había venido siendo el de máximo poder de difusión social y político. Con la llegada de la democracia, y ya antes, cuando la dictadura declinaba, se desatará una imparable fiebre periodística, con objetivos e idearios propios, muchos de los cuales estarán en manos de un creciente sentido económico que encontrará su máximo poder en los medios de comunicación en manos de los grandes grupos privados. Desde ese momento nacerá lo que podríamos llamar sobreinformación o saturación informativa, que superará a la capacidad de análisis, de asimilación y de criterio de buena parte de la sociedad española, entre aturdida y adormecida intelectualmente por los propios medios de comunicación. En la actualidad, este efecto, que está propiciado y aderezado por la desafortunada política educativa, ha llegado a extremos tales que han llevado a nuestro país a la saturación y politización informativas en que hoy día se encuentra. Usualmente se tiende a enjuiciar decisiones o actuaciones de los personajes históricos sin que el autor tenga en cuenta el escenario del momento en que se enmarcan y llevan a cabo estas. En mi opinión, la historia relatada en base al protagonismo de sus personajes más relevantes suele dejar a un lado lo que se refiere al estilo y características de la sociedad de su momento, al pueblo llano, sus usos, costumbres y formas de vida. Lo que también ocurre cuando en otros libros de historia el protagonismo se da a hechos históricos extraordinarios como guerras, catástrofes o revoluciones industriales, económicas o culturales. Revoluciones, en fin, que afectan a todos los ámbitos de la sociedad, pero infundidas por los creadores de las teorías o principios que las inspiraron, en las que se ven inmersos los diferentes grupos sociales.
Así pues, factores culturales, técnicos, económicos, políticos, religiosos, sociales, etc., configurarán el escenario completo en el que se pudieron tomar determinadas decisiones a lo largo de la historia y que afectaron a un pueblo, todo lo cual se debe tener en cuenta a la hora de establecer un juicio, no solamente sobre el acierto o desacierto de esas decisiones, sino también sobre aquellos que las tomaron y o las pusieron en práctica. No hay duda del enorme interés que suscitan los hechos acaecidos en los siglos XVIII y XIX en lo político, militar, social, comercial, industrial, técnico, eclesial, de tremendo impacto y profundo calor en España, en Europa y en el resto del mundo desarrollado. En España, el pasado siglo XX, cuyo primer tercio estaría en el ámbito de los siglos anteriores, sin embargo, tanto su último cuarto como el primero del siglo XXI ya pertenecen a la historia cuyos acontecimientos muchos hemos vivido en persona y estamos viviendo en el presente. En el libro que os presento, de los hechos que he estudiado, contrastado y recogido, se narra del año 1700 al año 1960, lo más notable, subrayando aquellos hechos relevantes susceptibles de extrapolar hacia algunos que vienen marcando las últimas 6 décadas que protagonizan políticamente el día de hoy. En este periodo, 1700-1960, a diferencia de lo que le correspondería a un tratado de historia, se narra la historia sin profundizar en detalles minuciosos. Fundamentalmente se ofrece un relato divulgativo centrado en lo primordial que todo español debería conocer sobre los siglos que marcaron para España el declive de su estatus como gran nación. Por el contrario, cuando nos centramos en la lectura del periodo siguiente, 1960 a 2024, años en que me he considerado con suficiente nivel de discernimiento, la narración cambia a más minuciosa, de estilo más directo y periodístico, con información muy documentada y más profusa en detalles. Para mí, lo importante es que, en todo lo narrado, he intentado mantener un punto de vista modulado por la madurez nacida de la experiencia acumulada con la edad, donde presumiblemente suele predominar la cordura y el sentido común sobre todo lo demás. Quo Vadis España es el resultado de mi sentimiento de perplejidad ante el estado de cosas que se precipitaban imparables en nuestra nación frente a nuestro asombro e incredulidad. Y a escribir este libro me decidí, después de que, atraído por el sugestivo aspecto y atractivo título de un libro de historia de España, lo compré, lo leí y lo trabajé con todo interés. Su autor, un profesor de historia de un instituto de enseñanza superior de una comunidad autónoma. Por natural respeto no daré más datos ni señas del mismo, pero en él aparecía una España desenfocada en su realidad, adjetivada machaconamente de colonial e interpretada su historia desde una clara posición partidista. Me despertó una profunda preocupación pensar cómo un profesor de historia de un instituto de enseñanza superior, que así mostraba nuestra historia en un libro, pudiera transmitir a sus alumnos un relato limpio de tendencia ideológica sobre lo básico de la historia de España. Leí y releí, centrándome en el periodo de historia que iba del siglo XVIII hasta el más actual, a lo que llegaba el libro aquel. Pero recordar que era el relevo de Zapatero por Rajoy al frente del gobierno en el año 2011. Pero mi valoración se confirmaba cada vez más, por lo que me impliqué en comprobar a fondo sus planteamientos y la visión que en el libro se daba. Mucha literatura analicé, contrastando planteamientos, pero en aquella que estaba publicada ya en nuestro tiempo actual, proliferaban los autores más afines a los más rancios planteamientos de la izquierda, o si queremos, de la denominada progresiva. La historia, en mi opinión, no debe narrarse circunscrita al mero criterio del que la escribe. Basta en relatar, sin más, los hechos ocurridos por los personajes implicados, que si son merecedores de un determinado juicio,
este se indique como misión del autor, y aún así indicando las circunstancias y el escenario social del momento, del hecho o personajes enjuiciados. Completar esta historia que ahora presento hasta verla editada ha sido un reto y una aventura alejada de mi ámbito de conocimiento, que me ha llevado casi 5 años de trabajo y pesquisas, consultando, estudiando, indagando y contrastando fuentes y autores de distintas tendencias políticas, así como prensa y algunas entidades relacionadas directas o indirectamente con la historia. Para ser sincero, nunca me planteé, hasta muy avanzado el trabajo, la posibilidad de que mi relato viera la luz públicamente, sino más bien que su difusión quedara en mi entorno familiar y acaso en mis conocidos más cercanos, cuyo juicio sería, en el peor de los casos, siempre benevolente a mi trabajo. Pues me producía una gran sensación de respeto hacerme cargo de la respuesta a una narración histórica de la que yo me hacía responsable, consciente de tantísimas personas que superaban con creces mis limitados conocimientos en este terreno. El enfoque y el detalle de lo narrado lo configuré pensando en todos aquellos que, como yo, nos vimos privados de conocer determinados hechos de nuestra historia y, por supuesto, a los que hoy se encuentran con un grado de ignorancia o, en su caso, de desorientación al respecto de lo que fue ocurriendo precisamente en el periodo histórico que abarca el libro. Los primeros borradores comencé a escribirlos a principios del año 2020, coincidiendo con la pandemia, otro aviso al mundo de la fragilidad de su existencia, con la intención inicial de trasladar a mis hijos y a mis nietos la historia de España que nunca les enseñaron y que desde la más burda manipulación se estaba difundiendo, manipulada, distorsionada, falseada y, lo que ya resulta inaudito, regulada por ley. Iniciado con el último de los Austrias, Carlos II el hechizado, digo bien porque el Word se empeñaba en corregirme la palabra hechizado y poner hechicero, con lo cual tuve que luchar para convencerme. Bueno, decía Carlos II el hechizado y la guerra de sucesión. El libro centra el relato histórico en lo fundamental ocurrido en los siglos XVIII, XIX y mitad del XX, describiendo el marco histórico antecesor que precisaba para relatar de un modo más personal y directo los años siguientes hasta nuestros días, que son los que he vivido y conocido directamente. Se inicia el libro, pues, finalizado el siglo XVII, con la regencia de Mariana de Austria, tras morir Felipe IV en 1665, y las intrigas en pos de la corona de España, hasta que en 1675 Carlos II de Austria y Austria, apoderado y hechizado, alcanzados los 14 años, ascendería al trono, y comienza el siglo XVIII con Felipe V de Borbón y Anjou, el fin de la guerra de sucesión y el desafortunado Tratado de Utrecht. España tenía en torno a 7,2 millones de habitantes, de los que el 80% eran analfabetos. Y entre los que sabían leer y escribir, con nivel cultural y estudios, no sobrepasaban los 700.000, que se repartían entre nobles, terratenientes, militares, clérigos y universitarios. Al inicio del siglo XIX, estos últimos rondaban el millón, con una población que ya era de 9,4 millones y un índice de analfabetismo del 70%, habiendo aumentado la población con solo estudios medios a unos 400.000. Finalizado el siglo XIX, la población ya alcanzaba los 18,6 millones, con 8 millones escolarizados, de los que 2,5 millones tenían estudios superiores. La población analfabeta era aún de un 28%. Es muy importante tener esto en cuenta a la hora de entender los periodos del absolutismo y su razón de ser, y el salto a las monarquías parlamentarias, al amparo de la población con capacidad de influencia, así como la razón del porqué del sufragio identitario masculino hasta alcanzar el sufragio universal.
El analfabetismo no desaparecerá hasta bien entrado el siglo XX, cuando la población rozaba los 31 millones de habitantes, ya en la década de los años 60. Ya con casi 18 millones de titulados medios y superiores. Pero desaparecido el analfabetismo que favorecía la manipulación política de la opinión del pueblo, esa opinión se favorece hoy con la filosofía del relativismo y la educación deficiente, en detrimento de la capacidad de discernimiento. El protagonismo es en todo momento del pueblo español, el cual se nos antoja difumina su propia identidad en la historia al verse referido con el término nación española. He intentado, y espero haber logrado, que el verdadero protagonista de mi relato, en un escenario lleno de personajes relevantes, sea el pueblo llano, en su complicado caminar hacia el discernimiento. La pregunta de ¿a dónde vas España? Será viene siendo la sociedad española desde los comuneros de Castilla hasta nuestros días, y es aplicable a los 3 ciclos en que he dividido el libro. El primer ciclo son las monarquías hasta sobrevenir la Segunda República. La Primera República fue políticamente una anécdota, desde mi punto de vista. El segundo ciclo, que es el título segundo en el libro, desde la Segunda República a la Constitución de 1978 y el fin del siglo XX. Y el tercer ciclo, que es el título 3 del libro, del nacimiento del siglo XXI hasta las últimas elecciones generales, la jura de la Constitución de doña Leonor de Borbón y la amnistía contraconstitucional. La sensación de que ahora haya falta otro capítulo más a esta historia es inevitable. Si bien terminado ese nuevo capítulo, está claro que faltaría el siguiente, en este actual devenir cada vez más inesperado e increíble. No quiero terminar esta intervención y sí que lo tendría hablando. Gracias a Editorial Ruser por su disposición e interés por editar el libro. Gracias a la Real Academia de la Mar por ofrecerme la oportunidad de presentarlo y a la Asociación de Ingenieros Navales y Académicos y al Instituto de Ingeniería de España por poner a disposición a este evento sus magníficas instalaciones. Y gracias por su presencia a mis compañeros académicos, a mis compañeros de curso del Colegio de los Sagrados Corazones, a mi compañero Alejandro, de los tiempos que fuimos profesores de matemáticas en la Academia de Fomento, a mis compañeros de promoción de navales, a mis compañeros de trabajo en Innavamar, a mi impresor de los primeros libros de muestra, a mi vecino de Boadilla del Monte, a mis amigos del grupo de farmacéuticos, al profesor de historia Bruno Foucault, a mi respetado y admirado médico, doctor Javier Romero Otero, y de forma muy especial y emocionada al coronel don José Moncho Millán, íntimo, queridísimo de mi familia, que hoy ha venido aquí haciendo un esfuerzo, superados más de los 90 años, y está joven como siempre. Gracias, Moncho. Y a mis hermanos, a mis amigos, a mis nietos, por el apoyo enorme que habéis dado me habéis dado siempre, y a mi mujer que ha sufrido mi dedicación al libro con total resignación, cariño y paciencia. Y a todos los amigos y conocidos que me acompañáis en este momento. Gracias de nuevo para todos. Muchas gracias, Alfonso, por esta extraordinaria disertación. Y se abre ahora un turno de preguntas para todos aquellos que queráis preguntar alguna cuestión del libro, de Alfonso, o en fin, de lo que nos ha traído hoy aquí.
Bueno, yo, con permiso, aunque sea el editor y teniendo en cuenta también que me he leído el libro, sí que quería preguntarle a Alfonso cuánto hay de él dentro del libro. Esto se suele preguntar mucho en editorial, en novelas, en relatos, y no tanto en un libro como este, pero me consta, y además me lo he leído y lo sé, que hay parte de ti. Entonces, sin hacer spoiler, como se dice, cuéntanos cuánto hay de ti en Quo Vadis España. Digo que es cierto. Es verdad que hay de mí en el libro, porque bueno, yo he vivido esos años y algo me habría pasado a mí, lógicamente, a lo largo de esos años. Hay un tema muy familiar a mi primo Carlos, que en una algarada, en una manifestación en Madrid, por ahí los finales de la época franquista, le asesinaron de un disparo por la espalda. Y nunca apareció el culpable. Pero mi primo estudiaba entonces ciencias políticas, en aquel entonces en donde en la universidad se jactaban de mucho izquierdismo y cosas de estas. Y desde mi punto de vista, los culpables de la muerte de mi primo, y así lo digo en el libro, fueron aquellos profesores que hablando eran muy valientes, incitando a sus alumnos eran muy valientes, pero luego nunca iban a la calle. Eso es de mi familia. Después, profesionalmente, pues sí, fui testigo, como había dicho antes, del presidente Carlos, de todo el proceso de la reestructuración industrial. Lo viví en una época en que yo pertenecía a un grupo europeo, en donde bueno, se trataba de que cada país de la comunidad pues intentara defender sus propios derechos. Lo cierto es que con la firma del Tratado de Adhesión, la gestión que hicieron los políticos, todos, fue bastante mala con la industria española, y no solo con la industria española, sino también con la agricultura y con otras muchas cosas. Es algo que nunca he comprendido, porque el mundo en ese momento estaba asombrado y aplaudiendo el mérito que había tenido España consiguiendo la transición democrática. Pero nuestros queridos políticos no supieron vender ese valor. Europa estaba deseando que España fuera una democracia. Lo estaban deseando y lo necesitaban. Eso no se puso en la mesa como valor de negociar. En fin, lo digo porque eso en parte lo he vivido. Y viví, ya lo digo como anécdota, la reunificación alemana. Estando yo precisamente en Hamburgo de trabajo, viví la reunificación alemana, el día de la reunificación alemana. Fue un día glorioso para los alemanes y nefasto para la industria naval española. Porque gracias a eso, y cualquiera le dice nada a los alemanes, metieron 2 millones de toneladas más de capacidad de producción por la puerta de atrás y hundieron la nuestra. En fin. Y puede que haya alguna otra cosa más, pero no os voy a contar más batallas. Que ya estoy en una edad de batallas, hay que tener cuidado. Muchas gracias por su presentación y por el libro, con el que, por supuesto, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho. Lo que pasa es que a mí, al principio de la presentación ha dicho que la pregunta de Quo Vadis España, ¿dónde va España? España va donde nos han llevado los españoles. Nos llevaron a descubrir continentes y ahora nos han llevado a donde estamos, para bien o para mal. Y además son los españoles que, como usted también ha dicho, pues es la generación más ilustrada, ya ha desaparecido el analfabetismo, desde luego más informada, a lo mejor probablemente excesivamente informada, pero para bien o para mal la democracia consiste en eso, que nos llevan de un sitio a otro los que son mayoría. Yo aquí, por supuesto, y por si hiciera falta aclararlo, yo estoy haciendo de abogado del diablo, pero si los españoles nos han traído hasta aquí,
por muy poco que nos guste, a mí no me gusta nada donde estamos, pero si los españoles nos han traído hasta aquí y además no parece que tengan una especial preocupación por mirar hacia atrás y saber cómo es su historia y cuidarla y preservarla, ¿hay algo que se puede hacer al respecto? Porque yo no estoy completamente seguro. Insisto, yo aquí estoy haciendo una pregunta como abogado del diablo, no porque no tenga una respuesta para ella. Muchas gracias. No sé si va a ser demasiado simple mi contestación, pero es lo que realmente siento. Educar. Esa es la clave. Educar y educar en lo que ha ocurrido de verdad. Yo no soy partidario de una dictadura, en absoluto, pero tampoco soy partidario de que se borre que ha existido una dictadura. Hay que educar, hay que enseñar. ¿Por qué no se enseña a los niños en el colegio la Constitución española? No lo entiendo. En fin, creo que la clave, como ha sido siempre, es educar. Miedo me da María Ángeles. Miedo me das, María Ángeles. No, no voy a atacar. Al contrario, al contrario. A mí me parece que este libro, que es una maravilla, yo ya lo conozco y en mi casa ya se ha comentado el libro y me parece que sería un instrumento necesarísimo en los centros superiores de enseñanza, siempre y cuando en los centros anteriores les hubieran enseñado los rudimentos de la historia. Yo recuerdo en la universidad, cuando teníamos que estudiar historia, y teníamos un volumen grande y, en fin, había que verlo, y lo primero que hacíamos era coger el Rumeu de Armas del preuniversitario para coger la base, y luego ya allí, sobre eso, ya poníamos todo lo demás. Ese sería el primer gran problema. Por otra parte, yo pienso que este libro es una bomba. Es una bomba que si explota será maravilloso. Lo malo es que no nos explote. ¿A qué me refiero con eso? Pues que la ley de memoria histórica, en definitiva, es olvidemos la historia, cambiemos la historia y solo enseñemos lo que nos conviene para que la gente no piense, no conozca, y el que no conoce el pasado se ha quedado sin futuro, está claro, ¿no? Y claro, un pueblo que no piensa es un pueblo que se maneja con el dedo meñique. Entonces, para mí el gran reto de este libro, te lanzo el guante, el gran reto es que llegue a surtir todo su efecto de bomba. O sea, que sea muy leído, muy estudiado, muy divulgado, porque son principios muy estudiados, muy amenos, pero son datos de historia que estoy segura que la mayor parte de la gente que está hoy en la universidad desconocen totalmente. Entonces me parece que hay un reto muy fuerte. Y te lanzo el guante, a ver qué haces. Yo se lo paso al editor. Nada, yo lo recojo encantado y ojalá podamos lanzar la bomba, como dices. Es cierto también que es un libro, como expuso el presidente, que es muy valiente y no sé hasta qué punto estamos en una sociedad que sea lo suficientemente valiente como para apostar por esta bomba. Pero bueno, por parte de la editorial recojo el guante y trataremos de que llegue lo más lejos posible. También para ello es muy importante, una vez que lo leáis, pues que hagáis vuestros comentarios en vuestras redes sociales, en vuestro entorno. Yo estoy convencido, porque se lo dije a Alfonso, yo no soy un amante de este tipo de lectura y me encantó desde el principio. Estoy seguro que os va a gustar, porque es que además es un libro súper entretenido. Aparte de ser didáctico y contar una parte tan importante de la historia de España, se lee súper bien y las notas de autor es verdad que agilizan mucho. Quería aprovechar ahora que he cogido el guante para preguntarte cómo ha sido el trabajo de documentación. Está dividido en 3 partes el libro. ¿Hay alguna de las partes que te haya costado más? Quizás la más antigua. Cuéntanos un poco. No, la más antigua no, porque en la más antigua puedes ir
a textos más antiguos y menos contaminados que los que suelen haber ahora. Sí me ha costado porque he tenido que leer mucho, demasiado, ¿no? Y comprobar también, porque incluso algunos de estos libros es absolutamente inevitable que no haya alguna tendencia del autor cuando escribe, porque es que si no fuera así no sería ni natural, ¿no? Entonces, bueno, todos tienen una preferencia sobre determinadas cosas y eso es lo que más me ha costado, intentando lo que he dicho antes, o sea, a ver si esa madurez que en teoría debo tener, pues me lleva a ser un poco más ecuánime y menos lanzado. Y la segunda parte ha sido una tarea muy profunda de seguimiento del día a día de lo que estaba ocurriendo, ¿no? De lo que se publicaba o lo que se daba en televisión o lo que podía aparecer en Internet. He aprendido una cosa fantástica, es por favor, cuidado con Wikipedia, por favor. Es increíble las barbaridades que se pueden decir cuando uno consulta a Wikipedia, Tener mucho cuidado. Pero bueno, también eso es bueno, porque consultas una cosa, crees que pues bueno, esto parece que está diciendo una cosa sensata, y luego lees otro y dices, pero si esto es falso, es esto que dice... En fin, me ha costado mucho tiempo, sinceramente. Y incluso pues he llegado a dudar de mis propias decisiones, porque bueno, uno también se puede equivocar y decir, bueno, yo voy a decir tal cosa, creo que es lo que debo decir, pero bueno, todos nos podemos equivocar. Sí me ha costado mucho, sinceramente. Bueno, yo por mi parte te quería hacer una última, más que una última pregunta, es una última petición, y es ¿por qué recomendarías que lean tu libro? Yo separaría dos cosas. Primero, la mayor parte del público que tengo aquí conoce la historia, por lo menos conoce la historia profunda. Lo único que yo pongo, digamos, de novedad, aparte de mi cabeza ingenieril, como muy bien ha dicho Carlos, pues es que he intentado ver en dónde pueden nacer cosas que hoy se están convirtiendo en problemas en España y que pueden venir de muy atrás. Y yo creo que eso sí que es diferente. Eso no es que yo haya contado una historia, sino que cuando a mí me hablan de la creación de las sociedades culturales y estas cosas en tiempos de Carlos III, pues me molesté en ver qué decían esas sociedades hoy y las he puesto en el libro. Y claro, lo que dicen hoy no se menciona la palabra España en ninguna de ellas. De modo que eso ha sido, desde mi punto de vista, como la semilla de los separatismos. Puedo estar equivocado, pero a mí me ha parecido verlo ahí, y lo digo. Y luego me lo llevo a la actualidad y lo recuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, para todos los que conocéis bien la historia, bueno, pues puede ser curiosidades que vais a encontrar allí y que, bueno, no las conocíais. Para el tema de la actualidad, tengo que decir que simplemente es lo que narra un frustrado periodista como yo, con estilo periodístico, incisivo y metiendo el dedo en todo aquello que he podido averiguar. Hay algo interesante respecto del diario Madrid, no os lo voy a contar, quiero que lo leáis, porque os vais a llevar las manos a la cabeza cuando sepáis por qué se cerró el diario Madrid, que no lo cerró Franco. Pero eso me ha costado encontrarlo, profundizar mucho, irme hasta la prensa francesa. Pero, en fin. Bueno, creo que he trabajado bastante, pero muy al estilo de lo que hacemos los ingenieros, que somos muy ceporros, ¿no? y todo cuadriculado y que no nos conformamos con nada, y si alguna cosa no la tenía muy clara, pues ponía una tabla, un gráfico o un no sé qué. Todos los atentados, los magnicidios
que han ocurrido a lo largo de este tiempo, los he documentado con un pequeño mapa que he hecho yo, para conocer un poco, en fin, las peculiaridades. En fin, eso es un poco lo que te puedo decir. Bueno, muchas gracias. Sí. Sí, piensa en un partido de fútbol, hay que verlo entero y puede generar afición o no. Entonces, por eso nos cogen la moviola y te dan las imágenes más bonitas para decir lo que te has perdido, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían los 3 momentos en estos 250 o 260 años que tú has recorrido? ¿Cuáles serían los 2 o 3 momentos brillantes de España? Brillantes, es decir, estos son los que crean afición a ser español. Pues mira, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, que hay que leerla, es una auténtica maravilla. Eso para mí es un hito fundamental. La segunda, es que lo que apunta son críticas, ¿sabes? Entonces así me recuerdo, ¿no? Cosas que se meten con gente sin deseo, pero ¿cuál? Hombre, la segunda, sin lugar a duda, para mí, pues es el retorno de Alfonso XII, que lamentablemente muere joven y no acaba de conseguir lo que él tenía que conseguir. Aquello fue una pena, ¿no? La muerte de Alfonso XII. Pero traer a Alfonso XII fue fundamental. Fueron 10 años de reinado de Alfonso XII magníficos. Y la tercera, la transición democrática. Sin lugar a dudas. Esa es nuestra Copa de Europa, la transición democrática. Y esa es la que no hay que perder. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues en nombre de la Real Academia de la Mar expreso nuestro agradecimiento al Instituto de Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España hace viable poder utilizar este salón para nuestras actividades, así como a las dignísimas autoridades, señores académicos, invitados y demás público asistente, su presencia en esta presentación que damos por concluida, rogándoles nos acompañen en la colación de hermandad que se servirá a continuación en la planta baja. Se levanta la sesión.